por nombre Subdesarrollo y Dependencia. Y los temas que contienen esta, o sea, cada unidad está comprendida por una serie de temas importantes. Entonces, solo para tener aquí presentes, ¿verdad? Esta primera unidad contiene más a grandes rasgos estos grandes temas, ¿verdad? El tema de desarrollo social, rasgos esenciales del desarrollo capitalista, una interpretación científica del subdesarrollo y la dependencia, formación histórica y conceptualización de lo anterior, principales manifestaciones del subdesarrollo y la dependencia en Guatemala y el desarrollo sostenible. Entonces, son temas principales que, por cierto, quisiera también aprovechar la oportunidad para comentarles que ya, como ustedes saben, pues en la jornada fin de semana el tiempo es muy limitado. Todos estos temas, bueno, también antes de continuar, todos estos temas que, o no todos, pero por ejemplo, los primeros dos temas de esta unidad están contenidos en un texto. Voy a cerrar aquí para enseñarles dónde está el texto. Aquí dice Unidad 1, Problemas Socioeconómicos de Guatemala. Entonces, este texto es el que contiene toda esa información, ¿verdad? Yo les, me imagino que los que asistieron el fin de semana anterior, pues ya lo empezaron a leer. Entonces, todo lo que, digamos, aquí son, como pueden ver, son aproximadamente 40 páginas, incluyendo unas páginas que son títulos, ¿verdad? Entonces son menos, mucho menos. Entonces, todos los temas que están aquí contenidos, entonces corresponden precisamente a esta unidad que yo les estoy aquí mostrando, ¿verdad? Que son estas dos, ¿verdad? Ahora, con respecto a otro tema, bueno, de todos los temas principales, yo tengo presentaciones y se las voy a ir compartiendo conforme las voy a ir desarrollando. Entonces, en el caso de esta última, es una presentación que contiene la información y igualmente de esta otra también hay otra presentación. Entonces, todas las presentaciones van a ser agregadas aquí a Classroom, ¿verdad? Eh, muy bien, no sé si habrá alguna pregunta o comentario. De momento no, licenciado, muchas gracias. No, licenciado, gracias. Muy bien, jóvenes. Bueno, entonces, con relación al primer tema, que trata sobre eh, conceptos fundamentales relacionados con el eh, desarrollo social, rasgos esenciales del desarrollo capitalista. Vale la pena mencionar que antes de entrar de lleno a ver estos conceptos, tenemos que hablar un poco sobre de qué, digamos, al revisar el nombre de nuestro curso, ¿verdad? Nuestro curso se llama Problemas Socioeconómicos de Guatemala. Entonces, tal vez el primer punto que es indispensable tratar, empezar a hablar de él, es definir qué es un problema socioeconómico. Cuando hablamos ustedes saben pues que
cuando hablamos de las ciencias sociales, hay un conjunto de ciencias, ¿verdad? Hay un conjunto de ciencias que, que se caracterizan por el estudio eh, de la sociedad. Y en este sentido, pues, hay, pues, ahorita en pantalla les voy a mostrar. Tenemos en general, pues, un conjunto de ciencias sociales. Lógicamente, pues, estas ciencias se caracterizan precisamente por estudiar los diferentes aspectos de la sociedad. Y es importante tener presente también que cuando hablamos de ciencias sociales, es importante tener presente que hay diferentes enfoques teóricos, es decir, que en cada ciencia podrán haber diferentes enfoques teóricos sobre los temas que trata esa ciencia, sobre su objeto de estudio, que en este caso son ciertos, eh, eh, ciertos elementos de la sociedad, ¿verdad? En los que centra su atención. Por ejemplo, la antropología, ¿verdad? Que generalmente está enfocada a estudiar las culturas, las costumbres, en términos muy generales, ¿verdad? Eh, la economía, que aquí no lo puse, el internet no lo puso, pero eh, digamos, la sociología, ¿verdad? Y la economía son dos ciencias que prácticamente surgen casi en un mismo momento histórico. Entonces, en el caso de las, y hay autores comunes entre ambas ciencias, ¿verdad? Entonces, en el caso de la sociología, eh, pone su atención en estudiar eh, las estructuras sociales, el funcionamiento de la sociedad, las relaciones entre los grupos, mientras que en el caso de la economía, centra su atención en la producción, distribución, consumo de bienes y servicios, ¿verdad? Por aparte, pues está la ciencia política, que está vinculado al tema del poder, el ejercicio del poder y una serie de fenómenos alrededor de cómo se organiza una sociedad y los diferentes, digamos, espacios donde se desarrolla esa sociedad desde el punto de vista político. La historia, ¿verdad? Que muy importante. Eh, Normalmente, pues toda sociedad eh, tiene un pasado histórico donde se han identificado ciertos procesos sociales muy importantes y eh,
Entonces la historia se encarga de estudiar todos esos hechos históricos, acontecimientos del pasado, ¿verdad? Bien, por mencionarles las más importantes. En el caso nuestro, pues, eh, la economía, nosotros acá en esta ciencia, pues, manejamos dos grandes enfoques, ¿verdad? Dos grandes enfoques, eh, los cuales ustedes empiezan a conocer desde el primer semestre en esta facultad, ¿verdad? Que están plasmados en los cursos que ustedes reciben. Nuestro curso, que se llama Problemas Socioeconómicos de Guatemala, pues se vincula principalmente con los cursos que ustedes reciben en el primer semestre, en este caso Socioeconomía General y el curso de Técnicas de Investigación. Son dos cursos fundantes importantes de este curso, ¿verdad? Y en esos dos cursos, y principalmente en el primero que les mencioné, que es Socioeconomía, ustedes empiezan a conocer uno de los grandes enfoques teóricos de, en la economía, que es precisamente el materialismo histórico, que es nosotros así en términos muy generales le llamamos el enfoque objetivo de la economía, eh, donde ustedes estudian a los principales autores de este enfoque que eh, lamentablemente pues ahora ya casi no se leen los libros originales de los autores, sino que se leen libros de pensadores que posteriormente como que resumen o sintetizan lo que dijeron los autores originales, pero nosotros como estudiantes y como profesionales que nos estamos formando, pues debemos de hacer lo posible, aprovechar la tecnología actual y debemos de hacer todo lo posible por conocer también los textos originales. Entonces, cada teoría principalmente es formulada por determinados pensadores y es muy importante identificar cuáles son los eh, textos, cuáles son las obras que estos pensadores han escrito y, y por lo menos leer las más importantes, tratar de leer las más importantes porque es lo mejor, ¿verdad? Es ir directamente al origen de los conocimientos. Y en ese sentido, entonces, se hace necesario que ustedes utilicen adecuadamente la tecnología de la que disponen, que prácticamente es el acceso al Internet, donde ahora hay muchos lugares donde uno puede encontrar los libros de forma gratuita, los puede descargar, y qué mejor si uno puede comprarlos, ¿verdad? Los principales libros, ¿verdad? Dentro de la economía existe otro enfoque que es el enfoque subjetivo y que ustedes también lo estudian a través de varios cursos. Por ejemplo, en el segundo semestre ustedes llevan un curso que se llama Recursos Económicos de Centroamérica. Ese es un curso muy bonito, muy interesante, pero que tiene el enfoque de la economía subjetiva, ¿verdad? Eh, Igualmente, en el cuarto semestre, ustedes llevan otro curso muy importante que se llama microeconomía, que también lleva el enfoque de la economía subjetiva. Entonces, cada enfoque tiene una serie de pensadores, ¿verdad? En el caso nuestro, pues Marx, Engels, Lenin, Gramsci,
Hay varios autores históricos, ¿verdad?, que han contribuido a esa corriente y que pues es importante que ustedes en determinado momento por lo menos logren distinguir las diferencias entre cada enfoque, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema que yo les estaba tratando de explicar desde el principio, ¿verdad? Que es tratar de definir qué es un problema, ¿verdad? Qué es un problema desde la perspectiva de las ciencias sociales. Entonces, tomando en cuenta lo que les acabo yo de mencionar, en esta oportunidad, pues vamos a centrar nuestro análisis y nuestra definición de problema desde la perspectiva de la objetiva de la ciencia, ¿verdad? O sea, desde el enfoque objetivo. Y para ello, pues necesitamos usar determinados conceptos que ustedes ya aprendieron en el curso de socioeconomía, probablemente también en el de fundamentos, ¿verdad? Y que de alguna manera también es abordado por el curso de Derecho, eh, el curso de Ciencia Política. Entonces, eh, esta perspectiva objetiva tiene ciertas categorías que nos ayudan a entender eh, y explicar, en este caso, qué es un problema socioeconómico. Eh, en el caso um, de Marx, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Marx, eh, la problemática social o la, la problemática socioeconómica está directamente relacionada con el sistema económico dominante en la sociedad, en las sociedades actuales, digamos. Por ejemplo, nosotros en nuestra sociedad prevalece un sistema económico que existe a nivel mundial, que es el capitalismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tratamos de hablar de que es un problema social o socioeconómico, tenemos que usar como fundamento, por ejemplo, la categoría que se llama formación económico-social. Esta categoría eh, encierra en su contenido los elementos fundamentales de los cuales se puede explicar por qué existen determinados problemas en la sociedad capitalista, digamos. Dado que nosotros, pues aunque no seamos un país donde se haya originado y desarrollado en forma interna el capitalismo, pues prácticamente fuimos absorbidos por ese sistema, ¿verdad? Y entonces, como lo señala Marx y Engels, ¿verdad? Toda formación social está regida por ciertas leyes objetivas. En el caso del capitalismo, pues eh, sabemos nosotros que una ley fundamental del capitalismo es, por un lado, la producción de plusvalía, ¿verdad?
desde la perspectiva de lo que ustedes aprendieron en su curso de economía política, ¿verdad? Es decir, la plusvalía representa la parte de la riqueza que se produce y que se la apropia el propietario de los medios de producción en forma de ganancia. Entonces, el capitalismo no tiene sentido si no se produce plusvalía. Y por lo tanto, todo lo que se hace dentro del capitalismo está en función de la producción de plusvalía, ¿verdad? Por otro lado, hay otras leyes que se marcan o que existen dentro del capitalismo y que eh, rigen su desarrollo, ¿verdad? Entonces, otra ley muy importante que Marx y Engels descubrieron es que aparte de producir plusvalía, otra ley fundamental es la concentración del capital en pocas manos. Quiere decir que hay una tendencia en la sociedad a que solo un pequeño grupo de la sociedad empiece a concentrar riqueza producto de esa explotación y producto de la producción de plusvalía. Entonces ustedes en el curso de economía política, pues estudiaron cómo se explica la producción de la plusvalía, ¿verdad? Y que está relacionado con que eh, esa plusvalía eh, es producida por los trabajadores, ¿verdad? Y se la apropian en este caso, la burguesía, que es recuerden ustedes que en el enfoque marxista también un, un concepto, una categoría fundamental es la lucha de clases y el reconocimiento de que la sociedad está dividida en clases sociales. Y entonces, pues, eh, todos esos elementos conjugados hacen en que en determinado momento en la sociedad capitalista, entonces, eh, haya una tendencia a la concentración de la riqueza en pocas manos. Y esa situación entonces deriva en una serie de manifestaciones que se dan en la realidad de estos países, principalmente países como Guatemala, que es un país donde tenemos un capitalismo dependiente, es decir, eh, nuestro capitalismo depende del desarrollo capitalista de otros países. Y eso lo podemos explicar de múltiples formas, ¿verdad? Y tenemos evidencias muy importantes de esa dependencia. A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos verificar la dependencia que hay de Guatemala con respecto a países desarrollados? A ver si alguien quiere participar. Adelante, Cristian. Tiene que habilitar su micrófono para que le escuchemos, perdón. Compañero, no se le escucha. Tiene que habilitar su micrófono. ¿Alguien que quiera participar, jóvenes?
¿Qué evidencias tenemos nosotros de que en Guatemala exista un capitalismo dependiente, o sea, que sea un país que depende del desarrollo de otros países capitalistas más desarrollados? Muy bien, gracias. Sí, realmente cuando hablamos de las importaciones, también tendríamos que hablar de las exportaciones, ¿verdad? En el sentido de que, pues por ejemplo, hacia dónde se orientan nuestras exportaciones. Si ustedes revisan las estadísticas del Banco de Guatemala, eh, van orientadas a Estados Unidos, ¿verdad? Y pues, por supuesto hay a otros países del mundo, y nuestros vecinos centroamericanos, también hay muchas exportaciones para El Salvador, qué sé yo, pero usted tiene toda la razón en el sentido de que hay otras variables que hay que tomar en cuenta, como la tecnología, la dependencia tecnológica, ¿verdad? Eh, a ver si alguien por ahí levantó la mano, adelante. Sí, Alejandra, adelante. Hola, Lick, buenos días. Buenos días. Podríamos incluir acá también la dependencia de las remesas. Muy bien. Yo siento Bueno, que, pues, obviamente la dependencia de muchísimos guatemaltecos es el mercado internacional, específicamente también es Estados Unidos, ¿verdad? Es un pilar, pues, muy fundamental, ya que sostiene el consumo dentro del sistema capitalista, que son las remesas familiares. Pues, es lo que quería decir. muy bien, muchas gracias. En este caso también es importante mencionar que nosotros, aparte de exportar materias primas, también exportamos seres humanos. Es decir, hay una migración muy importante de guatemaltecos, en este caso a Estados Unidos, pero también a otros países del mundo, pero principalmente hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y que producto de esa exportación de fuerza de trabajo, pues estas personas envían remesas a sus familiares que actualmente representan una de las principales entradas de divisas del país, ¿verdad? Es decir, que eh, tristemente nuestro modelo capitalista interno expulsa población porque no logra eh, darles las condiciones de vida necesarias a toda la población en general, y entonces muchos, para buscar una mejor vida, pues salen del país a trabajar en otros países donde se sabe que los salarios y las condiciones de vida son mejores, aunque todo eso pues se está enfrentando a lo que viene sucediendo desde el año pasado y este año, y bueno, es una cuestión que viene desde décadas atrás, ¿verdad? Pero que ahorita se ha agudizado, ¿verdad? Con la política migratoria que está desarrollando Estados Unidos, que llega al extremo de asesinar a los migrantes, ¿verdad? Entonces, sí, gracias, compañera. Precisamente es un tema importante. ¿Alguien más que quiera participar, jóvenes? Tal vez, licenciado, la parte política, creo que no lo hemos tocado, pero ahorita en Estados Unidos está pasando una parte muy conservadora con los republicanos en el poder y también nos está afectando a nosotros. O sea, todo lo que tenga que ver con Estados Unidos y quién está en el poder también nos perjudica o nos beneficia. Sí, tiene toda la razón, compañero. Sí, esa es otra perspectiva donde hay una gran dependencia, ¿verdad? Es decir, nosotros aparentemente tenemos una
una constitución, o sea, tenemos no aparentemente, tenemos una constitución donde aparentemente el país se rige por sus propias leyes, ¿verdad? Tenemos toda una estructura política, pero si nosotros lo analizamos desde el punto de vista objetivo, como dice el compañero, muchas de las decisiones políticas importantes del país, como por ejemplo quiénes nos gobiernan, qué políticas tanto sociales, económicas como digamos el sistema político que prevalece en nuestra sociedad, pues muchas veces es influenciado por intereses foráneos, eh, ya sea en este caso propiamente Estados Unidos o también grupos organizados clandestinamente, ¿verdad? Como son el narcotráfico, de alguna manera, dado que esa actividad genera muchas ganancias, se maneja mucho dinero, entonces fácilmente, si ustedes ven las noticias de nuestro país, hay un montón de diputados, alcaldes, políticos en general vinculados al narcotráfico. Y este narcotráfico financia partidos políticos, y eso está más que evidenciado, ¿verdad? Porque han habido políticos que en los años anteriores han sido apresados por sus vínculos con el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario, jóvenes? ¿Le puedo decir otro? Sí, adelante, adelante. También podríamos colocar en todo esto, hablando de gobiernos y así, la deuda que Guatemala tiene. Se podría colocar, pues, recordemos que para todo esto, el parte del presupuesto, la infraestructura, el Estado, pues, de Guatemala recurre a los préstamos del Banco Mundial. ¿Podríamos colocarlo en todo ese tema? Sí, claro que sí. Es decir, que como parte de la dependencia económica que tiene Guatemala, no solo con su comercio exterior, sino que en este caso, lo que usted menciona muy importante es que eh, Guatemala utiliza recursos externos para financiar el déficit presupuestario, ¿verdad? Ustedes saben que todo país tiene un presupuesto y el presupuesto tiene ingresos y gastos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los ingresos, pues generalmente en el caso de nuestro país, a pesar de que sí hay algunas empresas estatales, la mayor parte de esos ingresos provienen de los impuestos, tanto directos como indirectos. Pero resulta que cuando nosotros comparamos, bueno, y por aparte, digamos, el Estado tiene un conjunto de instituciones donde se ejecutan o se identifican necesidades y las cuales hay que atender por medio de programas y proyectos, ¿verdad? Entonces, existe toda una institucionalidad que desarrolla proyectos que entonces cuando ya se hace un análisis del presupuesto en cuanto a sus ingresos y sus gastos, vemos que hay un déficit presupuestario y entonces el déficit presupuestario es financiado con dos tipos de deuda interna y deuda externa. Y pues la compañera tiene toda la razón porque realmente pues la deuda externa eh, es una situación en la cual el país recibe préstamos de un conjunto de organismos internacionales como los que mencionó la compañera. Está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
el Banco de Reconstrucción y Fomento, el BID, ¿verdad? Pero entonces el problema es que estos préstamos, entonces, aparte de generar dependencia económica del exterior, son préstamos condicionados, es decir, que los organismos internacionales ponen condiciones para poder otorgar los préstamos. Y esas condiciones tienen que ver con ciertos lineamientos de política económica y social que ellos quieren que se cumpla, ¿verdad? Y que generalmente, pues, obedece a sus propios intereses foráneos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Guatemala, en la década de los 90, digamos, si hacemos una reseña reciente, se implementaron una serie de políticas, por ejemplo, la creación de fondos sociales, la privatización de empresas públicas, y poco a poco se fueron privatizando muchos servicios esenciales. Uno muy importante es la seguridad. Fíjense que antes de los 90 no existían eh, las policías privadas. Y digamos, a partir de la firma de los acuerdos de paz para acá, eh, empezó a evolucionar la violencia común y eh, de tal manera que se creó la necesidad de que en la sociedad existieran ese tipo de policías, de empresas que dan seguridad y que prácticamente ahora tienen casi el control completo del país, porque no hay colonia, no hay empresa que utilice servicios de empresas privadas. Y que estas empresas privadas, muchas son propiedad de militares, pero también hay inversión extranjera ahí. Hay empresas extranjeras vinculadas con Israel, ¿verdad? Que dan ese servicio y que de alguna manera es una muestra de la privatización que existe en nuestro país. Y entonces todas esas privatizaciones han sido condicionadas precisamente por estos organismos internacionales y pues eso se torna bien, bien complejo, ¿verdad? Gracias, compañera. No sé si alguien más. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, eh, digamos, podríamos decir que eh, un problema, un problema socioeconómico eh, es una situación, ¿verdad? Es una situación de conflicto relacionada, ¿verdad? Con la satisfacción de necesidades. Entonces, generalmente un problema socioeconómico es una situación conflictiva, ¿verdad? Relacionada con la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos un listado de qué necesidades
tiene un ser humano y en general una población. Entonces, tenemos, por ejemplo, a ver, ayuden ustedes a definir qué necesidades tiene un ser humano y cuál sería digamos, un orden al irlas mencionando, cuál sería, digamos, una primaria, digamos, una necesidad primaria que pudiera tener una sociedad. Adelante. Tal vez la alimentación, Lick. Muy bien. Seguridad, Lick. Sí, la seguridad, sí, sí, también. La educación. Vivienda. Muy bien. Vestuario. Ujú. Vestuario. El trabajo, Lick. Salud. Muy bien. Salud. ¿El estudio podría entrar? Educación, es la Educación, educación. Sí, eso, digamos, es parte de la educación. Con mucho gusto lo voy a... Sí, tiene razón. Alguien creo que ya la había mencionado, ¿verdad? Podría entrar el transporte y la comunicación. Sí, claro, claro, claro que sí. Transportes, comunicación. También la recreación es una necesidad, ¿verdad? Bien, ahí tenemos ahí, digamos, dentro de las más importantes. Si a alguien se le ocurre otra que no esté ahí incluida, que sea importante. Bueno, entonces, la sociedad tiene múltiples necesidades, ¿verdad? Y, digamos, ahí tratamos de ordenarlas de acuerdo a su importancia. Lógicamente, un ser humano, si no se alimenta, eh, no puede vivir, ¿verdad? También es importante que un ser humano tenga un lugar de habitación, ¿verdad? Ya sea alquilado o arrendado o propio, que cumpla las condiciones indispensables para poder, aquí, por ejemplo, tal vez vale la pena mencionar los servicios básicos, agua, drenajes, eh, Electricidad. electricidad, digamos, como más importantes, ¿verdad? Entonces, eh, cada una de estas necesidades, entonces, son múltiples, o sea, tienen ciertas características y generalmente, pues, nosotros podemos encontrar que cada una de estas necesidades se pueden medir hay indicadores que nos dicen a nosotros cómo está la situación. Adelante, Jocelyn. Licenciado, buenos días, mucho gusto. De hecho, fíjese que nosotros en la docencia utilizamos una escala de necesidades humanas de Maslow.
Muy en bien. la que se encuentran las necesidades fisiológicas, que serían las primarias, como beber, tomar agua, dormir, la salud, respirar, por ejemplo. Encontramos también las necesidades de seguridad, donde ya va la vivienda, las relaciones sociales, salud, servicios. Encontramos también la pertenencia, donde ya están la familia, los amigos, la comunidad y la convivencia que se da con ellos. También encontramos una de estima, donde se encuentran los logros y la autoestima de la persona. Y también encontramos la autorrealización, donde se dan las metas, la creatividad, el desarrollo profesional y el crecimiento individual de cada persona. Muchas gracias, Jocelyn. Sí, efectivamente hay varios autores que de alguna manera han teorizado sobre las necesidades y precisamente ella nos mencionó uno muy importante donde hay él hace una pirámide según la importancia de esas necesidades. Claro que aquí lo que yo estoy tratando de hacer en pantalla es como que identificar, como nosotros estamos en el ámbito socioeconómico, poner atención principalmente a ciertas necesidades desde esa perspectiva, pero me parece el aporte muy importante que hizo la compañera con relación a esa pirámide que propone Maslow, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, lo que podemos ver es que hay grandes grupos de población, digamos, por ejemplo, si nosotros tratamos de caracterizar la población de un país, tenemos que, por ejemplo, hay áreas, y hay, no me sale el acento aquí. Bueno, áreas urbanas, áreas rurales, ¿verdad? Las cuales, pues, generalmente se diferencian entre sí por una serie de factores de tipo poblacional y de tipo de satisfacción de sus principales necesidades. Entonces, generalmente, por ejemplo, las poblaciones que son rurales van a ser eh, lugares poblados donde las casas están dispersas y donde no hay concentraciones altas de población. Entonces, estamos hablando de lugares poblados con menos, hay ciertos parámetros de población, por ejemplo, eh, menos de 2,000 habitantes en un área dispersa, digamos. Se caracteriza porque esa población, las viviendas están dispersas en diferentes áreas, ¿verdad? Y generalmente las viviendas no tienen acceso a los servicios básicos que ya mencionamos arriba, ¿verdad? Si lo vemos desde la perspectiva de las categorías de lugares poblados, generalmente son parajes, son caseríos, ¿verdad? Me imagino que la mayoría de ustedes pues, han oído esas denominaciones con respecto a los lugares poblados. Inclusive podría ser que alguno de ustedes viva en algún caserío. Pregunto si alguien de los presentes vive en algún caserío. ¿No? Bueno,
Luego, en las áreas urbanas, pues ahí incluimos centros poblados con más de 2.000 habitantes y generalmente, pues, son lugares poblados donde las viviendas, hay cierta planificación urbana, ¿verdad? De ordenamiento de tal manera que hay calles, avenidas, regularmente hay un sistema de drenajes, igualmente hay abastecimiento de agua entubada, eh, hay electricidad y generalmente también existen otros servicios básicos, en algunos casos eh, puestos de salud o centros de convergencia, que así le llaman en algunos lugares, eh, o incluso centros de salud, ¿verdad? Centros de salud. Y entonces aquí en las áreas urbanas, pues incluimos las aldeas, ya hay cantones, por ejemplo, hay pueblos, hay ciudades. Todos estos pertenecen a las áreas urbanas. Y entonces, esta distinción entre áreas urbanas y rurales tiene que ver mucho con cómo satisfacen estas poblaciones sus necesidades fundamentales, ¿verdad? Es decir, si cubren sus requerimientos de alimentación, de vivienda, de los servicios básicos, ya no digamos vestuario, muy importante, el trabajo, el empleo, ¿verdad? Porque recuérdense que eh, es una necesidad fundamental para poder tener acceso a recursos para satisfacer todas las necesidades, ¿verdad? Salud también, por supuesto, educación, seguridad, transporte, comunicaciones, ¿verdad? Y ya no digamos recreación también, claro. Entonces, yo les hago esta mención de las áreas urbanas porque sí se nota la diferencia en la calidad de vida de áreas urbanas y áreas rurales. En Guatemala, con el paso del tiempo, ha pasado de ser una sociedad puramente, eminentemente rural, a poco ha venido creciendo en las áreas urbanas, a tal extremo que háganme el favor de buscar ahí en el internet, eh, pongan población urbana y rural censo 2018, por favor, alguien que lo haga. Tienen que poner Guatemala, ¿verdad? País. Lick, buenos días. Por lo que aparece, dice que el 53.85% reside en áreas urbanas y el 46.15% en áreas rurales. Muy bien. Entonces pueden ver ustedes que, fíjense, antes que regresemos en Guatemala, pues han habido varios censos. Antes del censo 2018, estaba el censo 2002. Entonces, busquemos en el censo 2002, ¿cuánto era? En la población urbana representó el 46.1%, mientras en la población rural representó el 53,9%. Muy bien, muchas gracias. Entonces pueden ver que
que hay diferencias importantes porque poco a poco ha ido creciendo la población urbana. Por ejemplo, si ustedes ven el censo anterior, que fue el de 1994, dice que población urbana era 35% y la población rural era 65%. Entonces, ha habido una tendencia que han ido creciendo las áreas urbanas, ¿verdad? Eso no implica necesariamente que ha mejorado las condiciones de vida de la población, porque ustedes saben que, por ejemplo, la ciudad de Guatemala tiene asentamientos que se caracterizan por ser población muy vulnerable en situación de pobreza extrema, eh, donde todas estas necesidades son muy importantes, la población no las logra satisfacer, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo de lo que hemos mencionado, jóvenes? Bueno, entonces estábamos mencionando que en nuestro curso vamos a entender un problema socioeconómico, ¿verdad? Una situación de conflicto, porque, digamos, cuando los seres humanos no pueden satisfacer sus necesidades, entonces, de alguna manera se genera inconformidad, se genera eh, una situación compleja en donde se manifiesta la insatisfacción que puedan tener de determinadas necesidades, ¿verdad? Y entonces, esa situación conflictiva deriva en una serie de manifestaciones, ¿verdad? Que les dijera yo, un indicador que resume la satisfacción de todas estas necesidades está relacionado con la medición de la pobreza. Entonces, hay dos grandes grupos, o mejor dicho, conceptos que se utilizan para estudiar la pobreza. Entonces, hay pobreza general y pobreza extrema. Entonces, generalmente la población que está en situación de pobreza, eh, la mayoría de estas necesidades que hemos mencionado no las puede satisfacer adecuadamente, ¿verdad? Por ejemplo, los que están en extrema pobreza no logran ni siquiera satisfacer sus necesidades alimentarias. Entonces, es una situación bien compleja, ¿verdad? Y los que están en pobreza general, pues, a pesar de que sí logran satisfacer sus necesidades alimentarias, escasamente logran satisfacer las demás necesidades. Y entonces, pues, eh, los problemas socioeconómicos generalmente se caracterizan porque afectan a las grandes mayorías de una sociedad. Es decir, que en la sociedad pueden haber problemas que no necesariamente afectan a toda la sociedad. Por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Escasez de repuestos para avioneta. Ese es un problema, ¿verdad? Pero ¿para quién? Solo para los que tienen avioneta. Y en Guatemala, ¿cuántos tienen avioneta? Seguramente hasta los podremos contar con los dedos de la mano, ¿verdad? Entonces, no todos los problemas se pueden considerar socioeconómicos en el sentido de que afecten a las grandes mayorías, sino que en este caso un requisito fundamental es que el problema afecte a la mayoría de la población. ¿Alguna pregunta, algún comentario, jóvenes?
No hay preguntas ni comentarios. Bueno, voy a continuar. Entonces vamos a empezar a hablar ya de lleno de algunos conceptos iniciales para entender el tema fundamental de esta primer tema, gran tema, es el subdesarrollo y la dependencia, conceptos que probablemente hemos leído en los periódicos cuando hablan del subdesarrollo de ciertos países como Guatemala, y también de la dependencia, que hablamos un poco de eso, ¿verdad? Pero que lo vamos a ver desde una perspectiva teórica más formal, ¿verdad? Entonces, pues la complejidad de los grandes contrastes que tiene Guatemala, ¿verdad? Podemos ahí ver en la imagen una comparación entre ciertas zonas de la ciudad de Guatemala donde hay edificios, hay árboles, hay cierto ordenamiento, ¿verdad? Y donde generalmente los que habitan en esos edificios o en ciertas colonias residenciales, pues tienen un nivel de ingresos mayores y por lo tanto también un nivel de vida mayor en el sentido de que pueden satisfacer de mejor manera sus necesidades. Por otro lado, tenemos a grandes grupos de población que está en la imagen del lado derecho, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, si hablamos de las áreas urbanas, en el caso de la ciudad de Guatemala, Guatemala está en un valle, pero que está rodeado también de terreno muy quebrado. Hablo de barrancos y de ciertos ríos que pasan en las orillas de la ciudad y que antes eran ríos, pues ahora ya son prácticamente basureros, ¿verdad? Y que pues, todas estas personas están hacinadas en determinadas áreas y donde hay mucha vulnerabilidad también a ser afectados por fenómenos naturales producto del funcionamiento de la naturaleza, ¿verdad? Las lluvias, el viento, qué sé yo, los terremotos, dentro de los más importantes que hemos sufrido, ¿verdad? Entonces, ese gran contraste que hay entre la ciudad y, digamos, las áreas urbanas desarrolladas y áreas que probablemente pertenecen a una ciudad, pero que la población que habita en esos lugares, pues muchas veces tienen viviendas que no cumplen los requerimientos mínimos de seguridad y de salubridad, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? También. Entonces tenemos que primero, pues vamos a partir de el marco conceptual de lo que es desarrollo. Entonces, vamos a ver que hay diferentes conceptos de desarrollo y vamos a irlos estudiando uno por uno y tratar de ver cuáles son las diferencias. Definitivamente, pues cuando hablamos de desarrollo es un tema socioeconómico muy complejo y que definitivamente pues han habido diferentes corrientes del pensamiento y teorías que tratan de explicar
qué es el desarrollo y cómo llegar al desarrollo, ¿verdad? En todo esto, pues cuando hablamos de desarrollo, no podemos dejar de tener en cuenta los grandes procesos económicos, sociales de la humanidad o en este caso de nuestro país, vinculado a lo que ha sucedido a nivel de todo el planeta, ¿verdad? Porque realmente mucho de lo que sucede en otras partes del mundo nos afecta, hoy lo estamos viviendo, ¿verdad? Esa guerra que hay en el Medio Oriente nos está afectando grandemente por el tema del combustible que se ha encarecido y que lamentablemente pues eso es un insumo que se usa en la producción y por lo tanto entonces estamos bajo un ritmo inflacionario, estamos siendo afectados por un ritmo inflacionario fuerte porque todos los productos están subiendo de precio, aunque la información oficial siempre habla de que hay cierta estabilidad macroeconómica, entre comillas. Eh, Nosotros en la vida real, en la vida diaria, experimentamos que nuestros ingresos cada vez se están reduciendo más porque cada vez podemos comprar menos cosas con el mismo dinero, ¿verdad? También en esta parte vamos a estudiar qué modelos de desarrollo se han implementado en el mundo y en América Latina en particular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que eh, hablando del sistema que predomina a nivel mundial, que es el capitalismo, dentro del capitalismo, pues se han adoptado diferentes modelos de desarrollo y entonces, aunque no necesariamente los modelos de desarrollo que se han implementado, por ejemplo, tanto a nivel mundial como en particular Centroamérica y Guatemala, no necesariamente son de la órbita capitalista, porque han habido otros experimentos, digamos, de otros modelos de desarrollo vinculados a otros sistemas sociales, ¿verdad? Como el socialismo. Y muy importante analizar qué actores, qué grupos de población, qué clases sociales están vinculadas con todo este, digamos, conocimiento del desarrollo y los modelos de desarrollo que se han ido implementando en nuestros países, ¿verdad? Precisamente en la primera tarea que ustedes van a realizar, que consiste en la lectura de un libro, ¿verdad? Pregunto si dentro de los que están ahorita presentes habrán personas que no hayan asistido a la clase anterior. Sí, Lick, yo no pude estar en la clase anterior. Vaya, entonces miren, ahorita les voy a yo a compartir, eh, les voy a compartir un enlace para que descarguen el libro que tienen que empezar a leer. Ahorita, pues cada quien a nivel individual, pues los va a estar, ¿cómo se llama? Por el momento, empiecen a leer todo lo que puedan, ¿verdad? Entonces, ahorita les comparto yo el enlace para que descarguen el libro. De todos modos, yo voy a tratar de compartírselos en Classroom, pero se los comparto acá también, ¿verdad? Entonces,
Ahorita les voy a compartir lo que me están solicitando. Creo que entonces, permítanme ahorita. Aquí bueno, ahí les acabo de compartir el enlace para descargar el primer libro que tienen que empezar a leer. ¿Por qué se los menciono ahorita? Porque lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, cuando habla de los principales actores que de alguna manera están relacionados con el desarrollo, en el caso guatemalteco. Por supuesto, ahorita todavía no hemos visto qué es desarrollo, el concepto, pero me anticipo un poco para que ustedes empiecen a leer. Entonces, este libro nos ayuda a ver cómo se fueron configurando esos actores internos que han definido el desarrollo en nuestro país a lo largo de la historia. Entonces, yo considero que es un libro fundamental que ustedes tienen que leer. Y como les manifestaba ya hace un rato, pues este es un libro que van a leer y luego lo van a resumir en grupo, lo van a presentar, van a grabar una exposición y luego también va a haber una exposición en clase, para lo cual vamos a hacer un sorteo para saber qué grupos les tocaría exponerlo. Para los compañeros que están pidiendo el código de Classroom, ahorita también se los voy a compartir para que así más adelante vamos a compartir un enlace para otro mecanismo de comunicación, pero por el momento vamos a mantener dos mecanismos de comunicación. El primero es a través de Classroom. Entonces, los que no han entrado y que se están presentando hasta hoy, pues entren y ahí descarguen lo que necesitan, lo que se ha publicado, ¿verdad? Sí, adelante, Claudia. Buenos días, licenciado. Disculpe, Cuando vi. fíjese que a mí aún no me ha aparecido el enlace para unirme a su clase. Yo me he estado uniendo a estas dos clases por medio de un documento con link que han enviado. Entonces, no sé si yo estoy en su clase. Sí me asigné con usted, pero no sé si le aparezco. Ya. Fíjense que con el tema del enlace para entrar a la clase es un tema aparte porque, me refiero que es un tema aparte porque, digamos, que les dijera yo, independientemente de que usted se asigne o no se asigne, pues a este enlace pueden entrar, digamos, se da a conocer a través de otra manera, ¿verdad? Entonces, en Classroom, si usted entra a Classroom, les voy a mostrar para que así, digamos, estemos, para que sepamos dónde encontrar el enlace para entrar, si en dado caso no nos aparece en el calendario. Si no les aparece en el calendario, simplemente lo que significa es que me imagino que usted se acaba de asignar el curso, entonces todavía no la he agregado al listado de estudiantes, pero ya está agregada al listado oficial, ¿verdad? No quiere decir que si yo no la he agregado aquí a Classroom, digamos, entonces les voy a mostrar en dónde pueden ver ustedes
la dirección para entrar. Entonces, permítanme, les voy a mostrar. Bueno, aquí pueden ver ustedes que entonces está mi correo, ¿verdad? Mi correo electrónico, donde siempre si me escriben, por favor, me indican de qué cursos son, de qué salón, y cuando ya les dé el número de grupo que van a hacer en estos días, también me indiquen de qué grupo es y sus datos de carné y nombre, ¿verdad? Para que así si me escriben, yo les pueda ayudar de mejor manera, porque les explico esto porque generalmente nosotros no solo trabajamos en un curso, sino que a veces trabajamos en más de un curso, y entonces cuando alguien nos escribe no sabemos de qué curso es ni nada, entonces es más fácil ayudarle cuando da la información. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran a Classroom, aquí donde está la I, le dan clic ahí, y aquí en la parte de abajo está la dirección de Classroom, perdón, de Google Meet, para poderse unir a la clase, en dado caso no les aparezca en el calendario. Ahorita, pues digamos, yo voy a tratar de actualizar la cantidad de personas que fueron invitadas y que les debería de aparecer en su calendario, porque eso hay que estarlo actualizando cada determinado tiempo. Entonces, la compañera, no sé si ya pudo ver dónde encontrar la dirección. Bien, Lick, ya, gracias. Entonces, aprovecho para los que no, otros que tuvieran la misma duda, pues ahí lo pueden ver, ¿verdad? No solo que aquí, permítanme, vamos a poner bien con doble E. Bueno, voy a volver entonces. Bueno, volviendo al tema, entonces, estamos explicando en la clase, ¿alguna pregunta, algún comentario de lo que he explicado hasta el momento? No, licenciado, todo bien. De acuerdo. Miren, normalmente, pues hablamos el fin de semana anterior que vamos a dar un pequeño receso a las 9. Ahorita son las 9:09. Yo les propongo 10 minutos por si alguien quisiera tomar un café o, no sé, descansar un poquito. Tendríamos unos 10 minutos de receso para que así ustedes se relajen un poco porque es difícil mantener la atención tanto tiempo. Y luego ya continuamos. Entonces, aquí voy a estar conectado por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Entonces, si van a desayunar o a refaccionar, les deseo buen provecho. Gracias, Lick. Sí, igualmente.
Muy bien, jóvenes, ya estamos de regreso por acá. Pregunto si están por ahí. Sí, Lick. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos entonces tratando de explicar este tema. Entonces, dentro del marco conceptual sobre el desarrollo, vamos a ver que hay distintos conceptos de desarrollo. Vamos a ver que el desarrollo como concepto filosófico general es como una explicación sobre cómo este concepto se puede aplicar a los diferentes ámbitos del universo, en el sentido de que en la realidad todo está en constante cambio y transformación, y todo está vinculado a algún proceso de desarrollo en el universo, ¿verdad? Entonces, cómo se ve desde la perspectiva filosófica, y luego cómo se ve desde la perspectiva social y económica, ¿verdad? Luego vamos a hablar de un concepto que propone un autor ya en el siglo pasado, pero que es muy vigente en la actualidad, ¿verdad? En nuestros días. Vamos a analizar ese concepto. Y luego vamos a hablar del desarrollo sostenible y del desarrollo humano como otras perspectivas importantes de analizar el desarrollo. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, y vemos que existen diferentes conceptos, tenemos que a lo largo de la historia de las ciencias sociales, recuerdan que creo que en la clase anterior mencionábamos que dentro de las ciencias sociales hay dos ciencias hermanas, ¿verdad? La sociología y la economía, que prácticamente surgieron en un mismo momento histórico. Estamos hablando de que en Europa, en este caso, nuestro conocimiento pues está o enfocado a lo que sucedió en Europa, en esa transición que hubo en Europa de sociedades monárquicas, feudales, a sociedades capitalistas, con gobiernos de tipo republicano, ¿verdad? O donde los parlamentos también juegan un papel fundamental. Entonces, recuerden que las ciencias naturales, pues, se desarrollaron más tempranamente que las ciencias sociales. Es decir, que cuando surgen las ciencias sociales, en primer lugar, tal vez voy a tratar de darles una explicación, porque aquí estamos hablando de que los seres humanos desde épocas muy tempranas, pues siempre han tratado de explicar todo lo que les rodea, ¿verdad? Todos los fenómenos que les rodean. Y entonces, en una primera etapa, los filósofos en diferentes culturas, pues observaban los astros, observaban todo lo que sucedía en la sociedad y de alguna manera intentaban dar una explicación de esos fenómenos. Dado que en esa época el desarrollo de las fuerzas productivas era muy limitado, es decir, que el dominio de los seres humanos sobre la naturaleza todavía era muy limitado, entonces
eso de alguna manera tenía que ver con la manera en que interpretaban los fenómenos. Y entonces, dentro de las ciencias naturales más importantes que de alguna manera incidieron en el desarrollo de las ciencias sociales, está, por ejemplo, la biología, la física, la química. Y digo, influenciaron porque en esta etapa transitoria entre las monarquías y los gobiernos de tipo republicano, o estamos hablando de la transición entre el feudalismo y el capitalismo, en esa época, pues, las explicaciones que habían anteriormente sobre los fenómenos de la sociedad, a pesar de que ya existían varios, carecían de cierta sistematicidad y de cierta comprobación. Por lo tanto, entonces, no eran considerados conocimientos científicos. Entonces es hasta que determinados pensadores en esa etapa transitoria empiezan a organizar conocimientos. Ustedes saben que una función muy importante de las ciencias en general, cuando hablamos de las naturales y las sociales, es el descubrimiento de leyes. Entonces, en el caso de las ciencias naturales, y podemos hacer un listado de todas las leyes que fueron descubriéndose y que de alguna manera el conocimiento de esas leyes ha permitido que los seres humanos inventen o busquen nuevas soluciones para mejorar la vida de toda la población, aunque esto de mejorar la vida hasta cierto punto también tiene ciertas contradicciones, porque lamentablemente pues la ciencia permitió a la humanidad descubrir cómo se descompone el átomo y cómo crear armas nucleares. Y eso pues contradice el sentido de la ciencia en cuanto a mejorar las condiciones de vida de la humanidad, dado que lamentablemente, si bien es cierto, estos conocimientos sobre por ejemplo, la energía nuclear, pueden ser aprovechados por la humanidad para producir, por ejemplo, energía. También es cierto que el principal uso que le han dado es la creación de armas de destrucción masiva que prácticamente la humanidad hasta el momento, a partir de que fueron desarrolladas esas armas a mediados del siglo pasado, para nuestras fechas, pues la humanidad ha pasado diferentes momentos críticos donde ha estado a punto de desatarse grandes guerras que podrían terminar con la vida en nuestro planeta en muy poco tiempo, ¿verdad? A tal extremo que hay países que poseen más de 1000 armas nucleares, ¿verdad? Estamos hablando del caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que prácticamente estamos en una situación en la cual la ciencia, pues, en este caso podría impactar no en el mejoramiento de la humanidad, sino que en la destrucción total del planeta. Y ahorita que están viéndose estas guerras, bueno, la primera experiencia que tuvimos fue la que se dio a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos detonó 2 bombas nucleares o 2 bombas atómicas sobre ciudades de Japón, ¿verdad? Y que lógicamente, pues la mayoría de países que desarrollaron estas bombas
hicieron ejercicios, hicieron pruebas tanto en áreas desérticas como en el mar, ¿verdad? Y que de alguna manera esas explosiones también han tenido efectos importantes. Entonces, volviendo ya al tema histórico, ¿verdad? En determinado momento, entonces, la conceptualización del desarrollo estuvo muy vinculado a ciertos conceptos que se usaban en las ciencias naturales. Aquí tenemos el caso de evolución, progreso, crecimiento, que son conceptos vinculados a la biología, ¿verdad? Principalmente. Y luego otros conceptos como el de crecimiento, industrialización, crecimiento, pero con un apellido que es el económico. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Todo esto que estoy yo explicando está contenido en ese texto que ya les publiqué. Entonces, muy importante que lo lean. Con respecto al concepto de evolución, entonces ahí se menciona que es un concepto de origen y connotación esencialmente biológica. Entonces, que envuelve claramente la noción de secuencia natural de cambios. Es decir, nosotros en la naturaleza observamos que ciertos fenómenos suceden en una especie de como de etapas, ¿verdad? Etapas que se dan en determinado momento y que cada etapa involucra ciertos cambios que se manifiestan y que nosotros muchas veces los podemos visualizar, ¿verdad? Y que estos cambios son mutaciones graduales y espontáneas que salen, ¿verdad? Por ejemplo, cómo germina una semilla. Nosotros, cuando estamos en la primaria, pues generalmente nos hacemos ese experimento en el curso de ciencias naturales, donde observamos día a día cómo germina una semilla de un frijol, por ejemplo, ¿verdad? Me imagino que la mayoría de ustedes y la profesora que participó hace un rato en la mañana, me imagino que nos podrá comentar algo sobre este experimento. ¿Cierto, profesora? Bueno, parece que no está conectada o yo no me fijé en su nombre, pero hubo una profesora que participó. Bueno, entonces, la evolución es un concepto que generalmente lo usamos también para analizar los cambios que se dan en la sociedad. Pero aquí es importante entonces entender que este concepto tiene, digamos, su origen está vinculado a la biología. Entonces, en el caso de la sociedad, los cambios que se dan en la sociedad, pues realmente no podemos decir que estos cambios o mutaciones se dan de la misma forma que en la naturaleza, y es muy diferente, ¿verdad? Pero en función de que en esa época, estoy hablando de cuando surgen las ciencias sociales, la biología ya tenía un gran avance, entonces se utilizaban esos términos, en primer lugar, para hablar de los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué les dijera yo? ¿Cómo cambió la humanidad con respecto a la división del trabajo, ¿verdad? Es decir,
como, por ejemplo, los primeros grupos humanos habían recolectores, cazadores, y luego se descubre la agricultura, ¿verdad? Y entonces, en determinado momento, pues, los grupos humanos practicaban ambas actividades en forma conjunta, y cómo a través del tiempo empezaron a separarse las tareas. Hubo unos que se dedicaron solo a la agricultura y otros al pastoreo, a la ganadería, y eso implicó entonces la especialización en determinadas actividades productivas que facilitaron el surgimiento de un excedente económico. Recuerden ustedes que el excedente económico es aquella producción que una sociedad produce por encima de las necesidades que tiene. Es decir, que la producción que realiza una sociedad alcanza para satisfacer determinadas necesidades. Y cuando esas necesidades ya están satisfechas, la producción adicional se constituye como un excedente económico, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, entonces, en este caso, pues, estamos tratando de explicar cómo en esas sociedades se generaban cambios y cómo los pensadores que incidieron en el surgimiento de las ciencias sociales empezaron a interpretar esos cambios como cambios evolutivos, ¿verdad? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Voy a continuar. Progreso es otro concepto importante. También asociado principalmente a los adelantos técnicos. Generalmente lo técnico tiene que ver con los procedimientos que se aplican para la producción. Es decir, que en la medida que los seres humanos se van perfeccionando en determinadas actividades, van descubriendo nuevas técnicas de producción, nuevos procedimientos que son más efectivos, y lógicamente implica también la invención de nuevas herramientas que facilitan la producción. Entonces, generalmente, pues, el concepto de progreso se asocia a esos adelantos técnicos, donde se empiezan a aplicar nuevas tecnologías en la producción, y están asociadas a un pensamiento que implica que la sociedad, en la medida que aplica nuevas técnicas y nuevas tecnologías, pues entra en una serie de cambios que se le han llamado la modernización de la sociedad. En ese sentido, pues, cuando hablamos de herramientas, no solo estamos hablando propiamente de utensilios que se utilizan en la producción, sino que también de máquinas tanto simples como complejas, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado que estos cambios en la producción, en cuanto a los procedimientos y al uso de nuevas herramientas y tecnologías, están directamente relacionadas con, digamos, la conclusión es que todo esto repercute en cierto grado de desarrollo que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que se aplica también antes, digamos, inicialmente se utilizaba mucho este concepto de progreso para hablar del desarrollo de una sociedad, pero que en este caso se centra su atención en ciertos procesos técnicos donde se aplican tecnologías en la producción, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les dijera yo? ¿Cómo se pasó
de utilizar la fuerza humana y animal en la agricultura a pasar a utilizar otras fuentes de energía, ¿verdad? En este caso, la utilización de máquinas más complejas para arar, por ejemplo, que son movidas por motores, y ahora con la nueva tecnología, la utilización de satelital, qué sé yo, una serie de adelantos tecnológicos que permiten identificar o mejorar la visualización de cómo es un área agrícola para incorporar cambios que necesiten para mejorar su productividad, ¿verdad? Entonces, este es otro concepto importante, el progreso. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, Lick, todo bien. Crecimiento. Este es otro concepto que se ha utilizado y que también de alguna manera está relacionado con la biología. Recuerdan ustedes que en una teoría muy importante en la biología es la desarrollada por Darwin, ¿verdad? Charles Darwin. Recuerdan ustedes que él, a pesar de vivir en un momento histórico donde la mayoría de explicaciones de los fenómenos naturales se daban asociados al pensamiento religioso, él, utilizando conocimientos de la biología, de la botánica y una serie de ciencias naturales, descubrió, ¿verdad? O planteó una teoría con relación a cómo se dan los cambios en la naturaleza y en los seres humanos en cuanto a poder determinar, por ejemplo, cómo en el caso de los animales y los seres humanos fueron producto de un proceso evolutivo, ¿verdad? Es decir, que él logra en determinado momento plantear una teoría que explica cómo surge la vida en el planeta y cómo esta vida se va desarrollando y va cambiando producto de ciertas leyes que descubre en la naturaleza, ¿verdad? Y entonces, pues luego este concepto es retomado por las personas que estudian los problemas de la sociedad y entonces también se usa para hacer referencia a los cambios que se están dando en una sociedad, ¿verdad? Producto de incorporar nuevos elementos en la producción o aumentar la producción, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, pues empieza a utilizarse también este concepto de crecimiento. Entonces, aquí se habla de que es un concepto similar al de evolución, en lo que se refiere a los aspectos de mutuación gradual que le es inherente, aunque no al de espontaneidad o naturalidad, es decir, que eso realmente es muy difícil que se pueda verificar en el caso de la sociedad, que conlleva también. Entonces, en este caso, este concepto se refiere, ¿verdad?, al ritmo de expansión de la sociedad en el largo plazo, ¿verdad? Es decir, los cambios que se van dando en la sociedad tomando como referencia ciertos periodos de tiempo que se consideran ya de largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Lo que está sucediendo ahorita en la humanidad. Por ejemplo, hace 200 años en Europa se estaban desarrollando las guerras napoleónicas.
Napoleón invadió varios países de Europa, incluyendo también Rusia, y fue una guerra cruenta, ¿verdad? 100 años después, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahora, 100 años después, tenemos esa guerra que se está desarrollando, que aparentemente es entre Rusia y Ucrania. Ucrania anteriormente era un territorio que pertenecía a la Unión Soviética, que era, digamos, el país que existía antes de llamarse Rusia, Federación Rusa, ¿verdad? Y que Ucrania está siendo apoyada no solo por Europa, sino por Estados Unidos, tanto financieramente como tecnológica y también ayuda militar, ¿verdad? Entonces, prácticamente la guerra que se está desarrollando en esa área geográfica no es entre Rusia y Ucrania, sino que es entre Rusia y una organización que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, que se le llamó Organización del Atlántico Norte, que pretendía organizar a todos los países occidentales militarmente, la OTAN, ¿verdad? Entonces prácticamente Rusia ahorita está en guerra, aunque no se dice libremente, sino que se habla de una guerra entre Rusia y Ucrania. Realmente es una guerra entre Rusia y la OTAN. Y hay varios especialistas y analistas geopolíticos que ustedes pueden buscar en YouTube y que explican cuál es el origen de esa guerra y por qué